Hola a todos y a todas. En esta guía se verán las principales definiciones, propiedades y teoremas de las circunferencias. Y lo primero que vamos a ver aquí es una definición. La circunferencia es una figura geométrica que se caracteriza por tener una forma redonda y no tener ningún vértice. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que esta figura no tiene relleno. Y la circunferencia se caracteriza por dos cosas. Tiene un origen que le vamos a llamar O usualmente, y tiene un radio que lo vamos a llamar R usualmente. Y como se ve una circunferencia es más o menos algo de este estilo, donde va a tener un centro en el medio, que es el que le vamos a llamar O, y esta lineecita de aquí va a ser el radio, que vamos a llamar R. Así es como se debería ver una circunferencia. Ahora que ya vimos la definición de circunferencia, pasaremos a ver elementos de esta. Entonces, un elemento de la circunferencia es el radio, que ya habíamos visto que lo denotamos con la letra R. Y el radio es, por definición, unir el centro de la circunferencia con algún punto de esta. Se vería algo así. Esto de aquí es el radio de la circunferencia. La cuerda de una circunferencia es unir dos puntos cualquiera de la circunferencia por una linecita, y esa línea la llamaremos cuerda. Entonces una cuerda se ve de la siguiente forma. Entonces esto de aquí es lo que es una cuerda. Por otro lado tenemos el diámetro, que normalmente lo vamos a denotar con la letra D. Y el diámetro es una cuerda, pero que pasa por el centro de la circunferencia. Es decir, se ve de la siguiente forma. Así se ve el diámetro de la circunferencia. Y si nos damos cuenta, podemos notar que el diámetro está formado por dos veces el radio de la circunferencia. Ahora, la secante es una recta que pasa por dos puntos de la circunferencia. Es decir, se ve de la siguiente manera. Esa línea azul de ahí es lo que se conoce como una secante, porque pasa por dos puntos de la circunferencia. En cambio, la tangente es también una recta, pero esta vez pasa por solamente un punto de la circunferencia. Es decir, se ve más o menos así. Entonces esta línea de aquí verde es lo que se conoce una tangente porque solo cruza la circunferencia en este puntito de aquí. También tenemos el arco de la circunferencia. ¿Y que es un arco? Bueno, corresponde a una sección de la curva que describe la circunferencia. Más específicamente, un arco se ve de la siguiente forma. Ese tramo que dibujé en morado ahí es lo que se conoce como un arco, donde empieza en un lado y termina en el otro en la circunferencia. Esto se suele medir en grados o en radianes, en sentido antihorario. También tenemos lo que es el ángulo del centro, que voy a aprovechar este mismo arco para decirles que es el ángulo cuyo vértice es el origen y los rayos que generan vienen siendo los dos radios que culminan en los dos puntos que definen el arco. Esto va a tener más sentido cuando lo dibuje de la siguiente manera. Entonces, teniendo estas líneas que van desde el centro hacia los puntos de nuestro arco que dibujamos anteriormente, el ángulo del centro es el ángulo que conforma estas líneas de aquí. Otro elemento de la circunferencia es lo que se conoce como el perímetro. Y el perímetro es el contorno de la figura y se calcula de la siguiente manera. Es 2 veces pi por r, o también pueden verlo como el diámetro por pi.
por lo que habíamos visto antes. El perímetro se ve de la siguiente forma. Si bien no me quedó muy bonito, el perímetro es medir, por así decirlo, cuánto mide todo el contorno de nuestra circunferencia. Y con eso pasamos a nuestro último elemento de la circunferencia, que es el área. Y el área es la superficie que cubre la circunferencia. Y se calcula como pi r al cuadrado. Y básicamente es como todo el área que cubre mi circunferencia. Y esos serían los elementos más importantes de la circunferencia, valga la redundancia. Ya vistos los elementos de la circunferencia, pasaremos a lo que es los ángulos en la circunferencia, que hay varios, así que veremos qué significan cada uno. Primero tenemos el ángulo inscrito, que es cuando dos cuerdas se intersectan en un punto en la circunferencia. Esto se ve de la siguiente manera. Tenemos una cuerda acá y tenemos otra cuerda acá. Entonces, si yo anoto como el punto A, B y el común es C, el ángulo ACB es el ángulo inscrito y es el arco AB partido en dos. O sea, es la mitad de lo que viene siendo este arco de aquí arriba. Entonces el ángulo inscrito es esto que está marcado aquí en rojo. El ángulo semi-inscrito es cuando yo tengo una secante que se intersecta con una tangente de la siguiente manera. Aquí tenemos mi secante intersectando con mi línea tangente y yo voy a llamar a este punto de aquí A, un punto que se intersecta en B y un punto de la otra línea C. Entonces el ángulo ABC es también la mitad del arco que se forma con A y B aquí. Y voy a anotar en rojo el ángulo semi-inscrito es ese que está ahí. El ángulo central tiene que ver con el origen. Tener nuestro origen ahí en medio. Y como habíamos visto antes, es trazando dos líneas hacia dos puntos de la circunferencia. Vamos a llamarlo A y B. Por lo tanto, el ángulo AOB es el ángulo central y es exactamente el arco conformado por A y B de esta manera. Y el ángulo central finalmente es esto que está aquí. El ángulo interior es cuando dos secantes se intersectan en el interior de la circunferencia y así se forman dos ángulos. Esto se ve de la siguiente manera. Tenemos aquí nuestros dos secantes y yo voy a llamar estos puntos de aquí como A, B, C, D y F. Ojo que F no necesariamente es el origen está como por aquí. Entonces los ángulos interiores que se forman son estos de aquí. Es decir, el ángulo AFB es igual al ángulo CFD, pero más aún nosotros podemos decir que eso de ahí es igual al arco conformado por A y B más el arco conformado por C y D por la mitad de eso, que son estos arcos que estoy marcando aquí. Entonces podemos decir que ese ángulo interior es la suma de los arcos partido en dos. Por último tenemos el ángulo exterior, que es cuando dos secantes se intersectan, pero esta vez fuera de la circunferencia. Esto se ve de la siguiente manera. Aquí tenemos mis dos secantes que se intersectan afuera y yo voy a llamar a estos puntos A, B,
C que intersecta con la circunferencia, D también, y el punto de intersección de nuevo lo llamo F. Y aquí el ángulo que estoy buscando es el ángulo AFB, que esta vez es igual a el arco creado por A y B menos el arco conformado por C y D partido en 2. Y el ángulo que estábamos buscando es este de aquí. Y con esto tenemos los ángulos importantes. Ahora pasaremos a triángulos inscritos en una circunferencia. Hay dos temas importantes. El primero es el teorema del triángulo rectángulo, que dice que si yo tengo un triángulo inscrito en una circunferencia, donde uno de sus lados coincide con el diámetro, entonces el triángulo es rectángulo. Yo ahora voy a dibujar este triángulo inscrito en la circunferencia. Aquí tenemos mi triángulo ABC, donde el puntito de aquí al medio es el origen. Vemos que este triángulo tiene uno de sus lados como el diámetro. Y el teorema nos dice que el ángulo de aquí arriba, que es el ángulo ACB, es de 90 grados. Por otro lado, si tenemos un triángulo formado por dos radios y el origen como uno de sus vértices, este triángulo resulta ser isósceles, que lo voy a dibujar en la circunferencia de la derecha. Tenemos nuestro punto de origen y trazamos dos radios, cualquiera, y el triángulo que resulta de completar esto de aquí resulta isósceles porque tanto esto como este tiene el mismo lado largo y es de largo el radio de la circunferencia. Como dato curioso, aquí voy a dibujar un triángulo que es rectángulo, es decir, su lado tiene el diámetro, pero que también es isósceles. Es decir, que justo coinciden estos lados de aquí, y como por lo de arriba, esto también es un triángulo rectángulo. Entonces puede haber triángulos rectángulos isósceles también inscritos en la circunferencia. Por último, pasaremos a ver algunos teoremas de cuerdas, secantes y tangentes. Primero tenemos el teorema de las cuerdas, que como su nombre nos dice, tenemos que tener dos cuerdas y llamaremos a los puntos A, B, C y D con el punto en donde se intersectan P. Entonces el teorema nos dice lo siguiente. Nos dice que la distancia de A a P por la distancia de P a B va a ser exactamente la misma que la distancia de C a P por la distancia de P a D. Esto es lo que se conoce como el teorema de las cuerdas, teniendo dos cuerdas que se intersectan en la circunferencia. Segundo, tenemos el teorema de las secantes, que tenemos dos rectas secantes que se intersectan fuera de la circunferencia en un punto P. Y vamos a llamar este punto A, este punto B, este punto C y este punto D. Y el teorema de las secantes nos dice lo siguiente. Nos dice que de P a A multiplicado de P a C va a ser exactamente lo mismo que de P, el segmento PB, por el segmento PD. Este es el teorema de las secantes. Tercero, tenemos el teorema de la secante y tangente, que como el teorema lo dice, trata de una tangente y una secante, que las voy a dibujar ahora. Aquí tenemos nuestra tangente y secante, y el punto donde choca con la circunferencia de la tangente la llamo T, la intersección la llamo P,
y estos dos puntos de la secante A y B. Y el teorema nos dice que el segmento de PAT al cuadrado va a ser lo mismo que el segmento de PAA multiplicado de PAB por el segmento de PAB. Y este es el teorema de la tangente y secante. Por último, tenemos el teorema de las cuerdas paralelas, que son dos cuerdas que son paralelas. Aquí tenemos nuestras super cuerdas paralelas y vamos a llamar A, B, C y D a estos puntos de aquí. ¿Y qué nos dice el teorema de las cuerdas paralelas? Nos dice que el arco de D a A va a ser lo mismo que el arco de B a C. Que voy a marcar cuáles son estos arcos de aquí. El marco de D a A es ese de ahí. Y el de B a C, ese que está en rosado. Y con eso finaliza la clase sobre circunferencia. Espero que hayan aprendido. Nos vemos.